Fíjense, para hablar de geopolítica internacional, ese es un conocimiento muy profundo. Hay que manejar, hermanos, mucho conocimiento, ya de... Al centro, para mí, ¿no?, está la economía. Al costado está la política internacional, está el derecho internacional, ¿ya? Están las relaciones internacionales, está la política militar, ¿ya? Y lo que sustenta todo esto, ¿no es cierto?, es los intereses empresariales. O sea, no solamente van a hablar ustedes de los acuerdos, de los tratados, no, todo tiene un trasfondo, tiene una razón de ser, tiene una finalidad, un objetivo. Fíjese, acá en mi tesis doctoral de economista, en la introducción, en unas 50 páginas, planteo el problema de que hoy día se vive, ¿no? Cómo es que el capitalismo, el sistema capitalista evoluciona, se desarrolla, cuál es su punto de inicio, ¿no? Y en qué situaciones nos encontramos ahora. O sea, estoy haciendo un análisis acá de 1400 más o menos hasta el 2012 de la crisis de la subprime, ¿no es cierto? La crisis financiera internacional. ¿Ya? Acá está mi detalle, eso va a ser parte de mi libro. O sea, de mi tesis doctoral estoy sacando 4 libros. Todos son de economía, de política económica, de gobierno. Me he matado 5 años haciendo esto, ¿no? Ahí está todo, la verdad, hermano. Con fuente, con citas, con todo. Entonces, en ese libro le resumo, ¿no?, en esa parte de esas 50 hojas, ¿no? Dice, desde 1400, 1500 aparece un nuevo sistema en el mundo, ¿no?, económico, social, político, cultural, ético, que es el capitalismo, ¿no es cierto? Ahora, ese sistema es una negación, ¿no? Es la negación, es un conjunto de negaciones, no en el sentido marxista, ¿no?, sino en el sentido de la evolución, de las disrupciones sociales y políticas, ¿no?, de las sociedades agrarias, ¿no es cierto?, las sociedades feudales, de la negación, las sociedades capitalistas. Acá estamos, ¿no? Yo digo, en el capitalismo ha habido un punto de inicio, ¿no?, 1400, 1500, que arranca fundamentalmente en los principados italianos, ¿no es cierto?, Génova, Bolonia y todo donde se movía el tráfico comercial internacional que venía de China, la ruta de la seda de esa época. El capitalismo se fue formando, la letra de cambio, el movimiento financiero internacional de país a país aparece ahí, se va formando. Pero Italia no era un país, no era una nación, era un archipiélago de principados. Intervenido eso lo desarrolla Maquiavelo, ¿no?, a la perfección. Porque Italia recién fue un estado unitario en 1850 y tanto, con Garibaldi, la revolución ahí en Italia. Entonces, en el mundo en esa época habían 4 grandes potencias, como es ahora, ¿no? Hoy las potencias mundiales, ¿cuáles son? Estados Unidos, potencia en decadencia, cuyo el enemigo principal, o sea, la contradicción principal se da entre los intereses de la gran corporación. La corporación, son 90 y tantas corporaciones internacionales que tienen su sede en Estados Unidos y en la Unión Europea, en Japón. Estos son los dueños del mundo. Estos son los que eligen a los gobiernos. En Estados Unidos, ¿ya?, son los que han creado un sistema bipartidista con su constitución, con el cuento, ¿no es cierto?, de que así como los judíos dicen que son el pueblo elegido, ellos han creado otro cuento, ¿no?, el destino manifiesto. Y han hecho creer a una serie de gente que sí, pues, ellos tienen derecho a ser potencia mundial, ¿no? Y algunos tontos le creen. Entonces, en 1400, 1500, 1600, aparece Inglaterra.
grandes potencias, Inglaterra, España, imperio que nos coloniza, perdón, Laxus Brutus, que invade América, o lo que llaman las Indias, como ustedes quieran. Portugal, Inglaterra, Francia. Esas eran las grandes potencias. Periclita cae España, país católico, cae Francia, país católico, y empieza a desarrollarse Inglaterra, un país protestante. No es casual, hermano. En algo tiene un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Hay una parte ahí importante, ¿no?, que explica parcialmente por qué el capitalismo surge en esos países. En Holanda, en Bélgica, protestantes, calvinistas. Fíjense, y los países más atrasados en Europa como ahora, Francia, España. Alemania, protestante, el luteranismo. Y no es casual, ¿no? Yo estoy estudiando eso, por qué la revolución industrial aparece en los países protestantes. Es porque hay una liberalización de las fuerzas productivas, hermanos. Esa es la explicación a la que he llegado yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá en el país? Tenemos que liberar las fuerzas productivas. ¿Qué cosas son las fuerzas productivas? Son la tecnología, son la innovación, son las máquinas, son todos aquellos instrumentos que nos permiten aumentar el potencial de trabajo, que en el Perú están encadenadas por esta élite que quiere que toda la vida exportemos piedras. No quiere que haya fábricas en el Perú, industria desarrollada. Entonces, 1600, Inglaterra, revolución industrial y tecnológica también. Y ahí aparece el fenómeno, ¿no es cierto? Para poder hacer capitalismo tiene que tener inversión, tiene que tener dinero. Aparece el fenómeno de lo que los marxistas llaman acumulación originaria. Pero esa acumulación originaria es producto del saqueo de las colonias, del saqueo de todos los países africanos donde se trafica con esclavos. O sea, Inglaterra logra empezar ese desarrollo durante 1700, financia sus universidades, las investigaciones, ¿no? Y en 1800, ¿no?, aparece el capitalismo de libre mercado. ¿Ya? Es el capitalismo hegemónico inglés que dura desde 1800 más o menos hasta 1929, cuando se produce el crack del 29. O sea, ese capitalismo manchesteriano, el capitalismo del libre mercado, que está sustentado en las dos obras, una de David Ricardo, La riqueza de las naciones, y la otra, ¿no?, Adam Smith, y la otra de David Ricardo, Principio de Economía y Tributación. Ahí está explicado todo el problema del liberalismo, de por qué es necesario que todos los mercados en el mundo sean libres, que no puede haber barreras, que no puede haber protecciones, que no puede haber aranceles. Inglaterra lo inventa, ¿no? ¿Para qué? ¿Los ingleses para qué? Para colocar su manufactura. Si tú le ponías a la manufactura inglesa un arancel de 30-50%, no podía entrar, pues, porque el producto nacional era más barato. Entonces, eso se convierte en una leitmotiv bandera del capitalismo inicial. Pero por sus propias contradicciones, ese modelo declina en 1929. Y hay una explicación en la ley de Say, Jean Bautista Say, la ley de Say. Todos esos teoremas, todas esas leyes económicas que arrancan en 1776 con Adam Smith, son destruidos en 1929. Quiebra la bolsa, desempleo, quiebran empresas, recesión, estancamiento. Y ya se había producido la Revolución Rusa en el año 17. Ese capitalismo, hasta el año de 1929, y de 1929 hasta 1960,
70 más o menos es. Aparece ese capitalismo intervencionista, el capitalismo regulador. ¿Cuál es la fuente principal? Tienen que leer el libro de Keynes, Teoría del empleo, la ocupación y del interés. Entonces Keynes refuta toda la teoría manchesteriana, smithsoniana. Muy simple, ¿no? Dice, si los capitalistas, los inversionistas, los privados no quieren invertir en la industria, no quieren crear fábricas, no quieren ampliar producción, la sociedad no puede permanecer estática. Alguien tiene que invertir. Los marcianos no. ¿Quiénes van a invertir? Si los empresarios no quieren, como en el Perú, no quieren invertir, ¿quién invierte? Dice, el único que puede suplir al privado es el Estado. O sea, la presencia del Estado nace como una necesidad del capitalismo para preservar el sistema. Porque si el privado no quiere invertir, lo va a tener que hacer el Estado. ¿Para qué? Para dar empleo, para aumentar el poder de consumo, para dinamizar la economía. ¿Y cómo se realiza la política tributaria, la política fiscal, la política económica, la política monetaria? Manejando la tasa de interés. Y ahí viene la creación de los bancos centrales, Y la justificación que ellos dicen, ¿no? El Estado tiene que regular, el Estado tiene que intervenir, eso no es comunismo, eso es hay tantos idiotas que ahora creen que eso es comunismo, no, eso es keynesianismo. Es capitalismo en su segunda faceta. Pero ese capitalismo tiene un costo. Y esta es la explicación, luego de muchos años de estudio, hermano. Se la estoy dando gratis, a usted no le estoy cobrando nada por este conocimiento. Para que ustedes entiendan cuál es la contradicción, de dónde provienen los problemas del mundo. En el capitalismo originario, el capitalismo originario de 1800, ¿no es cierto? Ese capitalismo, se lo va a hacer fácil. En una empresa, en un proyecto de inversión, lo que el inversionista al final es la rentabilidad de tu inversión. Y ahí la rentabilidad de la inversión, ¿no es cierto? O utilidades, para hacerlo más simple, era 80, 20. 80 el capitalista, 20 el trabajador, la sociedad. En otros era más extremo, usaban a los niños, a las mujeres, era 90, 10. Y es ahí donde aparece el derecho laboral. Pues, ¿cómo vas a tú hacer trabajar a los niños 12, 14, 16 horas? ¿Cómo vas a hacer trabajar a una mujer embarazada? Y ahí aparece el derecho laboral. Entonces, este es el capitalismo de libre mercado. Y acá está incluido toda la riqueza de los países llamados subdesarrollados, los países pobres. Entonces, ese modelo, cuando aparece el modelo keynesiano, de 1929 hacia adelante, dice, no, así no puede funcionar. Tiene que funcionar 70-30. ¿Por qué dice Keynes? Hay que redistribuir para evitar la competitividad. Hay que darle acciones a los trabajadores para que se crean dueños de la empresa. Entonces ellos no van a atacar a su propia empresa. Disminuimos los paros, disminuimos las huelgas. Pero esto tiene un costo, pues ustedes ven esto acá. Acá hay un costo que tiene que pagar, ¿no? Hay un 10% de utilidades que deja de ganar el empresario. Ganar no, que deja de esquimar el empresario. Y a esto le sumas, ¿no es cierto? Que acá hay gasto del Estado, que hay burocracia, porque esto no funciona si no tiene un Estado grande, de servicios, que dé salud, que dé pensiones. Eso tiene un costo, la salud, la pensión. Acá no había eso, acá no había esta seguridad social, acá no había seguro de desempleo. Acá aparece con el keynesianismo. Ya lo había inventado Bismarck en Alemania, ¿no? Pero acá se generaliza. Entonces, el 70 viene la crisis del cambio del patrón dólar-oro. Habían emitido mucha moneda, esta moneda la habían emitido los gringos,
Entonces, cuando tú ibas a cambiar, ¿no es cierto?, una onza Troy por $36, los bancos no podían darte oro. Iba a haber una corrida brutal. Entonces, Nixon dice, ¿no? Ya no hay patrón dólar oro. Solamente papel. ¿Y con qué lo garantiza? Ya no lo garantizamos con oro. ¿Con qué lo garantiza? Con la fortaleza de la economía norteamericana. Con eso ustedes van a tener la seguridad, la garantía de lo que estamos emitiendo. Esa fue la segunda condición que se cambió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A partir de 1970, Estados Unidos Occidente entra en una crisis financiera. La guerra de Vietnam y todas las guerras, los gastos que hace Estados Unidos en defensa. Entonces emite mucho billete, emite mucha moneda. Entonces, en 1970, como el Estado no puede crecer mucho, entonces viene acá la política neoliberal. La política neoliberal es una política desregulatoria, achicar el Estado, despedir empleados. Esa política que favorecía a los grandes empresarios y pauperizaba a los trabajadores, ha hecho crisis. Entonces, el 2014, el 2015, ese modelo neoliberal se convierte en un modelo, parece un contrasentido, un modelo neoliberal proteccionista. Hay una contradicción ahí porque el neoliberalismo es opuesto al proteccionismo, pero no. Como Trump es pragmático, dice, si seguimos así, Estados Unidos va a quebrar. Cifras objetivas. Cualquier economista te va a decir, ¿no? ¿Cómo ves la fortaleza de una economía, de una sociedad? Primer punto, PIB, crecimiento PIB. El crecimiento de Estados Unidos es malo, ¿no? 1.5-2%, frente al crecimiento chino, que ha estado en el rango de 9-6%. 9-6%. Deuda externa. Los norteamericanos tienen una deuda pública de 40 trillones, 40.000 millones de dólares. Le deben a medio mundo. No pueden pagar la deuda, lo que están pagando son intereses. Tercero, déficit fiscal. Tienen un billón de déficit fiscal. Si su presupuesto no está financiado. Entonces, si siguen así, balanza de pagos, balanza comercial y balanza de pagos. La balanza comercial de los norteamericanos es deficitaria. O sea, si siguen así, los chinos se lo van a comer completo, pues. Entonces han dicho, ¿no? Hay que cortar acá. ¿Cómo cortamos? Aranceles. Los chinos se están llevando más o menos en exportaciones de $500.000 millones a los norteamericanos. Los mexicanos se llevan 300.000 millones. ¿Qué van a hacer? Va a bajar el nivel de superávit comercial de los chinos, sí. Pero esto tiene un efecto contraproducente. Tú puedes colocar aranceles. Y dice Trump que con esta plata, ¿no es cierto?, de los aranceles, vas a calcular más o menos, ellos calculan 2 trillones de dólares, ¿para qué? Para bajar el déficit fiscal. Pero error, pues cualquier economista sabe que cualquier arancel que coloquen ellos va a generar aumento de precios, y al generar aumento de precios va a generar inflación, o sea, todo se va a licuar, hermano. Va a ser un pandemonio esto. Y la inflación, la tasa de inflación en Estados Unidos, que tiene 1.5, va a crecer a 2, 3, 4, 5, y va a haber un problemón en Estados Unidos. Como en todo el mundo, eso nos va a afectar a nosotros. Y mucho más a los mexicanos. Los chinos lo pueden soportar, sí. Sí, los chinos lo pueden soportar. Pero los mexicanos no. Porque los mexicanos son una economía dependiente del gringo. Los chinos no dependen del gringo. Tienen una economía casi autónoma. Por eso que han hecho Chancay. Por eso que han invadido toda América Latina, temando a los chinos. Parte de África. Se han metido a Europa. O sea, ellos pueden vivir sin Estados Unidos, no tienen problemas. Y sus gastos de defensa son mínimos, menores. Porque los chinos, hasta el momento, no se conoce que hayan promovido guerras. No financian las guerras. Los norteamericanos sí tienen que financiar, y acá tienen que tomar una decisión, ¿no?
¿Van a seguir financiando las guerras? Ya han tomado una decisión, ya Trump ha tomado la decisión. Van a parar la guerra de Ucrania. Si quieren ustedes continuar con la guerra de Ucrania, les ha dicho a todos los 23 países de la Unión Europea, ustedes financian, nosotros no vamos a financiar la guerra. Entonces, ¿por qué entraron? ¿Por qué Estados Unidos inició la guerra? Porque Estados Unidos inició la guerra en la época de Biden, y antes de él con Obama, porque era otro sector, ¿ya? Porque en Estados Unidos los grupos de poder son como 4 sectores. El sector corporativo que representa Trump es el sector petrolero, el sector gasífero. El sector que representa Biden y Obama es el sector de las tecnológicas, el sector del complejo industrial militar, de las armas, de la venta de armas. Entonces, le ha dicho a Elon Musk, ha creado un departamento de eficiencia, es decir, recorta, y ha liquidado esta entidad, la USAID. ¿Por qué la liquida? Aparte de que era un centro de propaganda de los LGTBI, una razón muy simple: para quitarle piso a la oposición en Estados Unidos, que se financia con los dineros, con los fondos de esa. Pero le crea un problema, pues, político. La mayoría de los fondos también venían a América Latina, financiaban acá a toda la política pro-norteamericana. Entonces los norteamericanos van a perder presencia. Justamente la USAID se creó con esa finalidad, para que permanezca la presencia, los intereses norteamericanos. ¿Quién lo creó? Vino de la época de John F. Kennedy, acuérdense ustedes. ¿Por qué lo crea John F. Kennedy? Lo crea el año de 1962, porque había estallado la Revolución Cubana, el año 59. Entonces ellos se dieron cuenta que si no hacían programas de asistencia económica y militar a México, Perú, Argentina, Chile, Brasil, los Andes iban a ser una sierra maestra gigantesca, iban a perder el control de toda América Latina. Entonces crean, inicialmente se llamaba Alianza, APP se llamaba Alianza para el Progreso. Ya, ese es el programa inicial. O sea, Estados Unidos financia programas de desarrollo medio, bajo, irrigaciones, educación, medicinas, hospitales, para que vean que Estados Unidos era un país que ayudaba a los países pobres. O sea, vendía imagen a través de ese programa. Pero mataron a Kennedy y se acabó ese programa, y luego lo revivieron con el nombre de USAID. Y ahora Trump sabe que acá están sus enemigos políticos y los ha dejado sin financiación. Y la política de Trump, hermanos, corto la transmisión, es muy simple, ¿no? No es una novedad. La política de Trump es la política del salami, hermano, del salchichón, ¿no? La política exterior de Trump es una política gangsteril que lo usó, ¿no? la mafia norteamericana desde 1900, cuando vinieron acá todas las oleadas a Estados Unidos, las oleadas de inmigrantes. Plata o plomo. Si no me pagas lo que te pido, te quito esto, o te arruino esto, o te incendio tú. Esa es la política gangsteril. Esa es la política que usó Hitler desde 1923. Es el chantaje político, es la extorsión política. Si tú no detienes a los migrantes acá en México, en Guatemala y El Salvador, no, te pongo aranceles o te quito la ayuda. Si tú, colombiana, tú, presidente Petro, no me recibes a los 200, 500 deportados que te voy a enviar, te pongo aranceles. Si tú, México, no pones 10,000 soldados en la frontera para tratar de controlar la migración, 30% de aranceles. Si tú, Canadá, ¿no es cierto?, no me controlas el tráfico del fentanilo, 30% de aranceles. Mentira, falso.
Dice, el fundamento, ¿cuál es? Es garantizar la política de seguridad de los Estados Unidos en todo el mundo. Mentira. Trump piensa como un militar. Por eso él llama a Putin. Putin no lo llama. Les he dicho varias veces, en política exterior, el que llama es el más débil. Trump aparentemente es el más fuerte, no es el más débil. Llama a Putin. Porque la guerra, ahí está evidenciado lo que yo siempre les he dicho, la guerra no es entre Ucrania y Rusia, la guerra es entre Estados Unidos y Rusia. Y los convidados de piedra es el fantoche, títere de Zelensky, que es una marioneta, y los satélites, ¿no es cierto? La comparsa son los 23 países de la Unión Europea. Ahora, Trump tiene un objetivo de imagen político, quiere que le den el Premio Nobel de la Paz, pero para eso tiene que lograr la tregua o el cese de la guerra. Entonces los rusos saben eso, en relaciones internacionales, en la negociación, saben perfectamente bien que esto juega contra el tiempo. La imagen de Trump se está deteriorando. Él dijo que en 24 horas arreglo el problema de Rusia y Ucrania. Está contra el tiempo. Los rusos están esperando sentados. Porque saben que ellos ya ganaron la guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no le va a transferir financiación, no le va a transferir armas al títere y al ejército de Ucrania. Ya lo ha dicho públicamente. Su vicepresidente y su canciller. Bueno, pues la guerra que la paguen los ingleses, que lo paguen los alemanes, que lo paguen los franceses, los polacos, ¿no? ¿Cuál es la decisión de Trump? Es polonizar Ucrania. Polonizar Ucrania es la política del año 39, 1 de septiembre de 1939. La política gasteril es la que aplicó Hitler. O sea, está copiando a Hitler. Los rusos se quedan con el 30% del territorio de Ucrania y el otro 70% pasa a ser administrado por los norteamericanos para pagarse los gastos de la guerra. Se van a apropiar de todo y van a tener a un presidente ahí títere que legitime el saqueo, pues. Está clarísimo, ya se repartieron, eso lo han hecho en el año 39. Los rusos felices. ¿Tienen otra salida? No, pues. Tienen que recortar porque el problema de ellos, como dije acá, el problema de ellos es los 40 trillones de la deuda pública norteamericana. Ese es el problema. No pueden pagar esa deuda y cada año crecen los intereses. A cada 2 años serán 50 y de acá a 10 años serán 100 trillones. Es una locura, por eso Elon Musk dice que estamos en bancarrota si no cortamos esto. Tiene que recortar. Entonces Putin sabe, ¿no?, que ellos tienen necesidad de hacer cortes. Porque el problema de los norteamericanos es perder, ¿no es cierto?, la hegemonía económica mundial. ¿Qué cosa es eso? Es el dólar. Y ser desplazados de ser primera potencia económica mundial. Porque esto China va a tomar ese lugar. Y al ser desplazado por China, viene la ruina. Cuando cae la cabeza, cuando cae el líder, el resto de enemigos que ha generado en 40 se unen y lo matan, lo deshacen. Esa es la historia de la humanidad. Lo despedazan. Y China ya le demostró el poder con la inteligencia artificial, con el DeepSeek, ya le demostró. Es un mensaje potente, poderoso. Porque la fortaleza en análisis FODA, ¿no? En análisis FODA, la fortaleza, los gringos todos lo habían dicho, ¿no? Nuestra fortaleza está en la industria tecnológica. ¿Ya? Ahí está la fortaleza. En la IA, ellos querían tener el monopolio, pero los chinos en forma muy reservada han estado avanzando y la semana pasada, ¡pam!, metieron un tiro. Nosotros estamos más avanzados en esto de acá. Pero además de eso, nosotros tenemos industria de manufactura, tenemos industria de servicios, tenemos puertos, ya estamos en todo el mundo. Tenemos satélites, ahora tienen portaaviones.
Entonces eso está condenado. No es que me gusten los chinos a mí, hermano, sino sencillamente te estoy describiendo la realidad. Si los chinos quieren ser una potencia imperialista y repetirlo de Estados Unidos, van a tener el rechazo de la mayoría del mundo. Entonces ahí viene la situación. ¿Qué hacemos los latinoamericanos? ¿Qué hacemos los peruanos? Y los chivos expiatorios acá van a ser México, van a ser Canadá. Y el Perú, nosotros tenemos nuestro sector de comercio exterior es 20.000 millones de dólares de los 80.000 millones de dólares que tenemos a nivel global, 20.000 millones con los norteamericanos. Pero el golpe lo van a sentir los mexicanos. No tienen otra salida. Trump no tiene otra salida. Entonces, conclusión. Estados Unidos dice, ¿no? La contradicción principal es con los chinos. Y acá el satélite, Irán. China, Irán. De acá hay que sacar a Rusia. Rusia tiene que salir en este frente, porque acá está el BRIC. Dice, no, bueno, ya quédate tú con Europa, ruso, ya Putin, quédate tú con Europa. Déjame a mí con los chinos, pero no apoyes a los chinos. Una jugada en dos bandas. Primeramente mato a los iraníes y luego destruyo a los chinos. Voy a convivir contigo. Tú te quedas con Europa, yo me quedo con el resto del mundo. ¿Los rusos le van a aceptar eso? No le van a aceptar. Estratégicamente le van a decir, sí, ahora dame el 30% de Ucrania, colonicemos Ucrania. Y los rusos van a hacer todo lo contrario, ¿no? Los rusos se van a aliar, ¿con quiénes? Con la Unión Europea, 24 países. Tú estás pagando el gas, el petróleo, por decirle $80 el barril. Yo te lo doy a $40. Los rusos. Y acá están los. Y el capitalista es codicioso, pues hermano, el capitalista no tiene patria. Un capitalista alemán, francés, italiano, polaco. Si voy a ganar 40, voy a ganar el 100% por conectar mis tubos. Voy a hacer competitiva mi industria, hermano. Allá los gringos que nos fastidien, acá, allá conectémonos con los rusos. La Unión Europea, Rusia, los norteamericanos, a nosotros nos tienen como pares. América Latina, a ellos no les interesa. Ya tienen sus empresas acá, tienen sus corporaciones y van a robar todo lo que puedan. Tienen sus gobiernos títeres. No tienen más que sacar de América. Ya han sacado más de 150 años acá. ¿Qué les interesa a ellos? Medio Oriente. Medio Oriente. ¿Qué cosa en el Medio Oriente? ¿Qué les interesa el Medio Oriente? No es la buena cara de los judíos. No es combatir el terrorismo internacional, como dicen. No, eso es mentira. No es que son abanderados de la democracia, de la libertad. Es mentira. Lo que ellos quieren es el petróleo. ¿Ya? Por eso quieren tumbarse al gobierno iraní, al gobierno de los ayatolás, y retomar el control del petróleo. Control en Arabia Saudita, Irak, ya tienen Siria, y para eso tienen acá su cabecera de puentes, ¿no es cierto? Es Israel. Israel es su mastín, es su perro ahí en esa zona que les cuida de sus intereses. Porque para ellos la protección de Israel es lo primero, y van a meter hasta bombas atómicas por proteger a Israel. Pero la otra gente le va a responder, pues. Entonces, al final, los judíos van a perder. ¿Por qué? Porque los norteamericanos tienen una debilidad económica, que es esta deuda pública. Tienen menor productividad, tienen menor potencial tecnológico, tienen menor potencial, digamos, bélico. No quieren mandar sus tropas a esta zona de guerra, teatro de operaciones. No quieren porque van a tener un problema internamente, va a salir al pueblo a quejarse. ¿Por qué tienes que mandar soldados norteamericanos a Irán, al Medio Oriente, a Ucrania, a Asia? Y el problema acá, en el sureste asiático, ¿no? Tienen el problema de Taiwán. Los chinos están calculando, los chinos quieren comerse, ¿no? Los chinos quieren comerse Taiwán.
Porque su provincia, pues, es como decirte Hawái para los norteamericanos. Taiwán es lo mismo para los chinos. Pero están esperando el momento. ¿Ya? Están esperando la situación de debilidad de los norteamericanos y los norteamericanos no se van a meter acá. No van a mandar tropas, hermano. El ejército de Taiwán no va a aguantar una arremetida de los chinos. Eso ya lo han probado en la guerra de Corea del 50. Lo han probado en la guerra de Vietnam, en la guerra de Afganistán, donde los norteamericanos en esas tres guerras salieron derrotados. ¿Ya? Y falta acá un círculo, África. Para Estados Unidos, África, tercera prioridad. Bueno, hay que dejárselo a los rusos, pues ya. Ya quédate tú con Europa, quédate con África. Y también a los chinos. Los chinos dicen, no, ya quédate con África. ¿Ya? ¿Y qué quiere anexionarse? Anexionarse Canadá. Canadá, Groenlandia, parte de Gaza, se adquiere. ¿Por qué? Porque estas zonas, ¿no es cierto?, estas son ricas en recursos naturales. ¿Ya? Ese es el plan. No quieren perder, no, y va a golpear, ¿no es cierto?, al BRIC. ¿Por qué? Por la moneda. La moneda BRIC. Ellos no quieren, van a morir por la moneda BRIC. Porque el día que haya moneda BRIC, el dólar está sepultado como moneda de comercio internacional. Y al suceder eso, va a venir el colapso de los norteamericanos. Si hubiera dos monedas, los norteamericanos pierden el poder mundial y económico. Por eso ha dicho, si los países del BRIC, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y todo el resto, ¿no?, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto, se atreven a crear una moneda BRIC, 100% de aranceles, o le cerramos el mercado. Eso es una fanfarronería, eso es lo que hacía Hitler, por eso le decía acá, ¿no?, el padre de esto fue Hitler, en 1923. Hitler, ¿cómo llegó al poder? Hitler no llegó al poder mediante elecciones. Hitler llegó al poder mediante la extorsión, como lo que hay acá en el Congreso peruano. El partido nazi era el partido que tenía mayoría en el Congreso. Por decirle, tenía el 40% de congresistas. Para acusar, para censurar, necesitaba 11% adicional. Entonces los nazis no tenían reparo, se aliaban con los comunistas en esa época. Y los nazis con los comunistas controlaban el Congreso. Y Hitler, ¿no es cierto?, en la última elección por la presidencia de Alemania, compite contra el candidato de la derecha del fascismo, del militarismo, que era Hindenburg. Hitler y el otro candidato era del Partido Comunista, Ernest Thälmann. La socialdemocracia y todos los partidos socialistas se dan con la derecha, con la ultraderecha, hacen un frente común contra el fascismo. Gana Hindenburg 53%, Hitler tiene 40% y Thälmann tiene un 6-7%. Comunista. No pueden ser presidente. ¿Qué hacen? Pero quiere el poder y no puede ser presidente. Ahí Hitler había aprendido la lección, ya que le costó 2 años de cárcel. No se puede hacer ninguna revolución contra el ejército y contra la iglesia. Entonces, ¿qué hace Hitler? Tengo que simular, tengo que actuar acá. Una vez que me acepten, los voy a someter. Y es lo que hace Hitler, actúa. Y manda a sus perros, a sus mastines, búsquenle todo al presidente de Hindenburg, su familia, sus hijos, y encuentran a su hijo Oscar Hindenburg, un negociado de terrenos allá en Prusia. Un acto de corrupción. Tiene eso, ya, entonces acúsenlo en el Congreso, desafuérenlo y métanlo a la cárcel. Llama a los comunistas, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, pero antes de hacer eso le dice que queremos hablar con el presidente. Le dice, ¿no? Se reúne Hitler, tenemos esto, lo de su hijo. Si usted no acepta lo que nosotros le pedimos, su hijo se va a ir a la cárcel.
¿Qué cosa quieres? Quiero ser canciller de Alemania. O sea, los Juncker, los terratenientes, los industriales, los poder, que son el consejo de Alemania, dicen, acéptalo, si no te van a liquidar. O sea, lo extorsiona Hitler al presidente y entonces lo nombra canciller. Así entra Hitler al poder el 30 de enero de 1933. Él podía haber destituido, ¿no es cierto?, al presidente. Evalúa la situación. ¿Cómo está Hindenburg? Así como el Papa ahora, ¿no? Semanas de vida. Entonces hay que esperar todos los planes del partido nazi y esperan hasta que muera el presidente, que era gran mariscal de Alemania, héroe de Alemania. Porque si lo sacamos ahorita va a parecer como de lealtad, ¿no? Entonces muere Hindenburg y se hace todo el poder. Y ahí comienza la política de Traum. Comienza a extorsionar allá a los alemanes, a todo el mundo. Extorsiona a los checos, dicen que acá lo que dicen ellos, ¿no? Hoy, acá hay muchos alemanes que viven en Checo, están maltratados, los meten preso. Entonces, ¿qué cosa quieres? Que estos alemanes sean reconocidos como parte del Reich alemán. Luego agarra y dice, Austria. Austria son alemanes, son parte de la gran Alemania. ¿Qué cosa quieres? Que nos anexionen. O sea, le conceden 3, 4 o 5 reivindicaciones por la extorsión. Se anexa a Austria. Se anexa a Checoslovaquia. Hitler pensaba que los ingleses eran unos maricones, los franceses eran otros maricones, no le iban a hacer frente, pero calculó mal. Termino con esto. En la última aventura, en la última extorsión que le hizo, Polonia. ¿Qué cosa quiere Polonia? No se metan ustedes, dejen a Alemania, anexo Polonia. Y luego de eso ya no va a haber más anexión. Entonces los ingleses, los franceses se dieron cuenta de que no, esto iba a venir más. Ahí aparece la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial se declara la Segunda Guerra. ¿Por qué? Porque Polonia era el muro, ¿no es cierto?, de resistencia al anexionismo alemán. Y ahí empieza la Segunda Guerra. Esa política del chantaje, de la extorsión es conocida, es lo que está haciendo Traum. Si no me das esto, aranceles de 30, del 50%. Si no me das esto, te cierro mi mercado. Eso al final, hermanos, te genera muchos enemigos. Y al final, digamos, te quedas solo. Y al final los chiquitos agarran, se juntan, se alían y te comen. Ese va a ser el final de Traum, si es que antes no lo matan, ¿no? Porque hay acá intereses de otros grupos empresariales, los tecnológicos, la industria del complejo industrial militar. Sabe que le va a costar mucho dinero esa política de Traum. Y no es que sea nacionalismo, no es un nacionalismo. Hay mucha gente torpe que habla de que Traum es nacionalista. No, Traum es un empresario extorsionador que utiliza, digamos, los mecanismos gasteriles para que cumplan con lo que él quiere. No le gusta el consenso, el diálogo, la negociación, sino él impone. Si no me das, te invado, te corto la ayuda. Entonces cualquier internacionalista te va a decir por historia que eso no ha funcionado. No le funcionó a Napoleón, ¿ya? No le funcionó a los emperadores romanos, no le funcionó a la iglesia, a los papas. Acuérdense, el cisma de la iglesia en 1500, la aparición del Lutero, del protestante, es por eso. Hermanos, les agradezco su atención.